Hola, bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Que este estudio sea una bendición espiritual para ustedes y para sus familias también. El estudio de hoy se llama Nada me faltará. Nada me faltará. Y viene de Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23 es quizás el salmo más conocido por los hombres alrededor del mundo hoy día. Hay muchos cristianos que han memorizado Salmo capítulo 23. Pero este Salmo, Salmo 23, versículo 1, dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. O Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Pueden ustedes imaginar cómo sería vivir una vida sin preocupaciones por las necesidades de la vida? Imagínense, usted no tiene que preocuparse por las necesidades de la vida. Usted puede vivir con tranquilidad. Usted puede vivir con paz. Usted puede vivir con confianza, con aseguranza, sabiendo que todas sus necesidades serán proveídos para ti. Y la cosa es que nosotros estamos viviendo esa vida. ¿Por qué? Siendo cristianos, estando en Cristo, nosotros somos las ovejas de Jehová. Nosotros somos el rebaño de Jehová y Jehová es nuestro pastor. ¿Y qué hace el pastor? El pastor provee por las ovejas. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando la Biblia dice nada me faltará, quiere decir que yo voy a tener todo lo que necesito para que viva. Pero ¿por qué nada me faltará? Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Es un pastor perfecto. Y es un pastor que siempre provee por sus ovejas. David escribió una vez en 1 de Samuel capítulo 20 versículo 3. En 1 de Samuel capítulo 20 versículo 3. Hay un paso entre mí y la muerte. David estaba perseguido por Saúl. Saúl era el rey sobre Israel. Y Saúl hizo que David sea su enemigo. Saúl estaba dedicado a matar a David. Y David tuvo que huirse. Una vez David se huyó de la presencia de Saúl para escapar la muerte. Pero tuvo que huirse con tanta prisa que David no tomó con él ninguna cosa necesitada. Y estuvo David en el desierto sin comida y en el punto de la muerte. Entonces David entró en un templo donde habían sacerdotes de Jehová. Y David pidió ayuda de los sacerdotes. Y la Biblia dice en 1 de Samuel 21, versículo 3. En 1 de Samuel 21, versículo 3. David preguntó, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió diciendo que la única cosa que tenemos aquí es el pan consagrado. Pero según la ley de Moisés, no es permitido, no es lícito que un hombre común como David coma de este pan consagrado. Es un pan que solamente puede ser comido por los sacerdotes. Pero este sacerdote, Ahimelech, consultó a Jehová por él y le dio provisiones, dice la Biblia, que Dios proveyó lo que David necesitó, lo que David faltó. Entonces tenemos una promesa en la Biblia de que Dios proveerá por nuestras necesidades, como proveyó por David en este momento de dificultades. Miren lo que dice. Abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 6 y vamos a leer versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6,
Versículo 33, la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿O qué necesitamos estar haciendo en esta vida? Tenemos que estar buscando el reino de Dios. Tenemos que estar buscando la justicia de Dios y sobre todas las otras cosas. El anhelo de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, el esfuerzo que damos en esta vida debe ser dado en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Cuando estamos buscando primeramente el reino de Dios, la Biblia dice, todas estas cosas os serán añadidas, que Dios añadirá a nosotros todas estas cosas. Pero la pregunta es, ¿de qué habla la Biblia cuando dice todas estas cosas? Vamos a leer el contexto de este versículo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta 33. Empezando en versículo 24, la Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la Biblia habla acerca de todas estas cosas, está hablando de las necesidades de la vida. No tenemos que preocuparnos por la comida. No tenemos que preocuparnos por la ropa. No tenemos que preocuparnos por un hogar donde podemos dormir. Porque Dios promete que cuando estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles para buscar primeramente el reino de Dios? Entonces, miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 9 a 11. Mateo capítulo 6, versículos 9 a 11. La Biblia dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que entender que somos dependientes en Jehová por nuestro pan diario. Dios es el gran proveedor. Dios provee diariamente el pan que nosotros necesitamos.
Tenemos que confiar en Dios y tenemos que dependernos en Dios para recibir este pan diario. Pero ¿qué viene antes de la petición por el pan diario? Mire lo que dice el versículo 9. Versículo 9 habla de la santificación del nombre de Jehová. Versículo 10 habla del reino de Dios. Versículo 10 habla de la voluntad de Dios y el punto es que tenemos que dedicarnos a la santificación del nombre de Jehová, a la gloria de su santo nombre. Tenemos que dedicarnos al engrandecimiento del reino de Dios. Tenemos que dedicarnos a la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Y cuando estamos dedicados al reino de Dios y haciendo la voluntad de Dios en este mundo, es cuando Dios provee para nosotros nuestro pan diario. Sabiendo que Dios proveerá nuestro pan diario, nosotros somos libres para involucrar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en el reino de Dios. Entonces es más seguro dependerse en Dios por su comida que dependerse en sí mismo. Dios provee cuando el hombre no puede proveer. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que tengamos esta aseguranza. Entonces, tenemos el ejemplo de los israelitas. Los israelitas estaban viviendo en Egipto como esclavos, sufriendo mucho por esta esclavitud. Pero Dios tiene un plan. Dios quiere redimir su pueblo de esclavitud egipcio. Y no solamente Dios quiere librar su pueblo de esclavitud, sino que también quiere llevar su pueblo, traer su pueblo a una tierra buena. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3 versículo 8. En Éxodo capítulo 3 versículo 8. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Dios quiere bendecir a su pueblo con una tierra buena en la cual mana leche y miel. Cuando la Biblia habla de leche y miel, estamos hablando acerca de una tierra buena, una tierra fructuosa, una tierra que produce buenos frutos. Y esta tierra ha sido cultivado y preparado por Dios para los israelitas, para que Dios pueda bendecir a su pueblo con esta tierra buena. Entonces, para que los israelitas salgan de esclavitud y entren en esta tierra buena, necesitan confiar en Dios, necesitan tener fe en Jehová. Entonces, Dios ha demostrado su poder, porque Dios envió 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Y los israelitas vieron el poder de Dios y saben que Jehová es el Dios todopoderoso. Dios dividió las aguas del Mar Rojo y destruyó el ejército egipcio en el Mar Rojo. Y cuando los israelitas estuvieron en el desierto, encontraron una tierra cruel, encontraron una tierra muerta, encontraron una tierra sin comida. ¿Y qué hicieron los israelitas? Empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a rebelarse contra Jehová y contra el liderazgo de Moisés. Pero ¿qué hizo Jehová? Que abran sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 16. Que abran sus Biblias conmigo a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Versículo 4. Éxodo 16, versículo 4 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá,
y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Vemos aquí que cuando no había pan, no había comida alguna en el desierto, que Dios es fiel para proveer por sus ovejas. Dios envió maná, pan, que salió desde los cielos, y cada día los israelitas salieron de su campamento y recogieron la cantidad de pan necesaria para un día. Y este ocurrió diariamente, no solamente una vez, sino que cada día por 40 años. Por todo el tiempo de la peregrinación de los israelitas en el desierto, estaba Jehová fiel para proveer día tras día, tras día, tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, su pan diaria. Dios siempre provee para su pueblo. Entonces, ¿por qué los israelitas tuvieron que recoger solamente la cantidad de pan suficiente para un solo día? Yo creo que Dios está enseñando a los israelitas que necesitan dependerse en Jehová, que Jehová es la fuente de sus necesidades. Y Jehová tiene una oportunidad durante 40 años para probar que es fiel, para proveer lo que necesita su pueblo. Entonces, mire lo que dice versículo 5. Éxodo 16, versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En el sexto día, los israelitas tienen que recoger una porción doble de este maná, de este pan. ¿Por qué? Porque en el séptimo día, los israelitas tienen que guardar el día de reposo. Dios no enviará pan en el séptimo día, pero Dios enviará suficiente pan en el sexto día para que los israelitas puedan recoger una porción doble para que quedan 2 días. Entonces, mire lo que dice Éxodo 16, versículos 16 hasta 18. Versículo 16 dice: Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces vemos aquí que Dios proveyó exactamente la cantidad de pan necesaria para los israelitas en el desierto. Entonces, cuando los israelitas estaban en el desierto y no había agua y iban a morir por falta de agua, en 2 ocasiones diferentes, Jehová trajo agua de la roca. Los israelitas nunca fallecieron por falta de comida, nunca fallecieron por falta de agua. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para proveer lo que su pueblo necesita. Entonces, los israelitas entraron en la tierra prometida, una tierra buena, una tierra en la cual fluye leche y miel. ¿Cuándo cesó el maná? La Biblia dice en Josué capítulo 5 versículo 12. En Josué capítulo 5 versículo 12. Y el maná cesó el día después de que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra. Después de que los israelitas entraron en la tierra prometida,
después de que comieron del fruto de la tierra prometida, cesó el maná. Dios proveyó por las necesidades de los israelitas cuando estaban en el desierto por 40 años. El maná cesó cuando los israelitas comieron del fruto de la tierra prometida. Pero el fruto de la tierra prometida también es la provisión que Dios da a su pueblo. Dios siempre está proveyendo por su pueblo, pero vemos que el tiempo de Dios o la elección del momento cuando Dios provee es perfecto. Después de 40 años, dependiéndose en Dios por su pan diaria y sin fallar, Dios ha proveído. Los israelitas debieran aprendido que pueden confiar en Dios. Entonces, una historia personal de mi familia es que cuando mi padre tenía más o menos 30 años, mi padre estaba trabajando en una compañía de construcción. Este trabajo de construcción fue un trabajo muy duro en su cuerpo, que todo el día estaba mi padre sobre sus pies, usando sus rodillas, usando su espalda, y fue muy duro físicamente lo que estaba haciendo mi padre. Mi padre estudió mucho para recibir su licencia, para iniciar su propio negocio de construcción. Mi padre iba a ser el dueño de su propia compañía de construcción. Pero la cosa es, de repente, una mañana, mi padre se despertó, pero no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo no funcionó. Sus manos estaban cerrados y mi padre no pudo abrir sus manos. Fue imposible abrir sus manos. Había un problema físico con mi padre y no pudo seguir trabajando. Mi padre se fue a muchos médicos, a muchos doctores, pidiendo ayuda, buscando una respuesta por sus problemas físicos. Pero la respuesta era algo no cierto. No sabemos exactamente qué está pasando contigo y con su cuerpo, pero la única cosa que sabemos es que no puedes seguir trabajando en la construcción, porque si sigues trabajando en la construcción, vas a quedarse discapacitado en una silla de rodillas o ruedas, en una silla de ruedas por el resto de la vida. Entonces, por 3 años, mi padre no trabajó. ¿Cómo pueden los padres proveer por su familia cuando no tienen trabajo? ¿Por 3 años? ¿Cómo pueden proveer comida por los hijos? ¿Cómo pueden proveer ropa por los hijos? ¿Cómo pueden proveer un techo sobre la cabeza de los hijos? Fue increíble que durante estos 3 años, una oficina del gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de enviar un camión a la reserva de los indios una vez al mes. Este camión llegó a nuestra reservación de los indios y nos recibimos comida gratis del gobierno. Recibimos queso, recibimos jugo, recibimos arena, recibimos frijoles y arroz y latas de carne. Y mi madre preparó muy buenas comidas para la familia, usando la comida que estábamos recibiendo del gobierno. La cosa es que durante este tiempo mi padre empezó a estudiar la Biblia mucho. Y había una iglesia que no tenía a un predicador. Y llamó a mi padre y pidió que mi padre predique por la congregación. Y mi padre respondió diciendo, yo no soy un predicador. Pero la iglesia pidió, pero ¿puedes venir y predicar solamente un sermón? Y mi padre dijo que sí. Y ese domingo
mi padre predicó un sermón por esta congregación. Y después del culto, la congregación le pidió, por favor, puede volver el domingo próximo para predicar una vez más. Y mi padre dijo que yo no soy un predicador, pero sí puedo volver. Y el próximo domingo mi padre también predicó en esta congregación. Y después del culto, los hermanos le preguntaron una vez más, por favor, puedes volver el próximo domingo y predicar. ¿Y saben qué pasó? Que mi padre se convirtió en un predicador. Empezó predicando cada semana por la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Es que el problema que mi padre tuvo con su cuerpo se mejoró hasta el punto de que mi padre pudo trabajar y empezó a ganar un salario proveyendo por la familia, pero predicando el evangelio también todo el tiempo. Y cuando mi padre empezó a trabajar, ganando un salario por la familia, el gobierno cesó de enviar el camión de comida a la reserva de los indios. Yo creo que el tiempo cuando recibimos esta comida, la elección del momento cuando Dios proveyó esta comida para mi familia era nuestra maná. Que por estos 3 años Dios estaba proveyendo por nuestra familia. Pero cuando mi padre empezó a trabajar y ganar un salario, es el momento cuando este camión de comida cesó de venir a la reserva de los indios. El punto es que Dios siempre provee por su pueblo en una u otra forma. No había ningún día en mi vida cuando no he tenido acceso a la comida. Habían días de ayuno, pero no por falta de comida, sino que por una disciplina espiritual. Pero yo he tenido acceso a comida cada día de mi vida. Y en esto veo la fidelidad de Dios para proveer por su pueblo. Entonces, había una vez una sequía en la tierra de Israel. La verdad es que la tierra de Israel no recibió lluvia alguna por un periodo de 3 años. Durante este tiempo, el profeta Elías estaba sufriendo, pero Dios dijo que yo proveeré por los que buscan primeramente a mi reino y mi justicia. Entonces Dios habló a Elías diciendo, en 1 de Reyes 17, versículo 4, en 1 de Reyes 17, versículo 4, beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos y que te sustenten allí. Y en versículo 6 la Biblia dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Aunque había una sequía en la tierra y hambre en la tierra, Dios proveía por su profeta. Pero eventualmente el arroyo se secó y no había más agua en este arroyo. Entonces, ¿qué puede hacer Elías ahora? ¿Cómo Dios proveerá por su profeta cuando no hay agua en el arroyo? Que abran sus Biblias, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17. Que abran sus Biblias, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer versículos 8 a 16. Primera de Reyes 17, versículos 8 a 16. Empezando en versículo 8, la Biblia dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad,
He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos a morir. Vemos aquí que esta mujer está en una situación desesperada. No tiene nada, sino suficiente para un pan más. Y después de haber cocido y comido este pan, no hay esperanza de más provisiones. Vamos a morir. Pero mire lo que dice el versículo 14. Versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios dio una promesa a esta viuda. Si usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, Jehová proveerá por sus necesidades durante esta sequía. ¿Qué hizo la mujer? Versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este es el maná que Dios provee para los que buscan primeramente el reino de Dios. Cuando esta mujer vivía por fe, obedeciendo la palabra de Dios, Dios proveía diariamente su pan necesaria. La Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Juan capítulo 6, vemos que Jesús alimenta a una multitud de personas, de más que 5,000 personas, usando solamente el almuerzo de un joven, 2 peces y 5 panes. Jesús multiplicó los peces y los panes, alimentando a los 5,000. Entonces, Jesús puede proveer por nuestras necesidades. Como Jehová multiplicó la harina y el aceite de la viuda, Jesús también multiplicó pan y peces para alimentar a 5,000 personas. Y la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, porque Dios provee por mis necesidades, físicamente y espiritualmente. ¿Qué pasó el próximo día? El día después de que Jesús alimentó a los 5,000. El próximo día, esta misma multitud de personas volvieron a Jesús. Que abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y vamos a leer versículos 26 hasta 35. Juan capítulo 6, versículos 26 hasta 35. Juan capítulo 6, 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios es fiel para proveer para nosotros nuestro pan diario, físicamente. Pero más importante, Jehová es fiel para proveer por nosotros nuestro pan diario espiritualmente, lo cual es Jesús. Jesús es el pan verdadero que desciende de los cielos, que provee a nosotros la vida eterna. Entonces, Jesús es la fuente de nuestra vida. Jesús es la fuente de nuestra vida espiritual. Jesús es la fuente de la vida eterna. Jesús es la fuente de la reconciliación con Dios. Jesús es la fuente del perdón de nuestros pecados. Jesús es la fuente de nuestra salvación. Necesitamos el pan de cada día, físicamente, pero más importante, necesitamos el pan verdadero, el pan espiritual, porque solamente por medio de Jesús tenemos la vida eterna. Somos dependientes en Dios por nuestro pan diario físicamente y por nuestro pan espiritual, lo cual es Jesús. Que venga a Jesús, porque solo en Jesús hay la salvación. Que Dios les bendiga, hermanos.